¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto poderlos saludar. Y bueno, siempre es un gusto poder hablar de la palabra de Dios, poderles hablar de lo que ha puesto en mi corazón. Y hoy tengo una palabra para todos ustedes de ánimo, para poder conocer mejor el propósito de Dios y lo que anhela Dios para nuestras vidas y que nos da la dirección que necesitamos. Y yo quiero que me acompañen a Efesios 6:10. Vamos a estar en Efesios 6:10 al 12. También nos vamos a estar yendo al libro de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. También pueden poner una separación en Salmos 34:6. Salmos 34:6. Y yo les voy a leer Juan 16:33. Y también voy a andar por Lucas 22. Y ahí sí lo pueden buscar, Lucas 22. Y voy a terminar en Salmos 138. Les repito, Salmo 138, Juan 16:33, Lucas 22 y Jueces 6. Y vamos a iniciar nuestra plática en Efesios 6:10. Y dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo quiero hablarles y voy a hacer un énfasis acerca de la palabra fortaleceos en el Señor. La palabra fortaleceos quiere decir fortalecido internamente, fortalecidos en el alma. Y siempre estamos pasando por situaciones. Siempre andamos buscando cómo le hacemos para salir adelante cuando nos presentamos en aquellas situaciones. Y hay un punto muy importante que a través de la palabra de Dios y cuando estamos en dificultades, tenemos que ir a buscar a Dios para ir más allá de nuestras fuerzas. En la escuela, en el trabajo, la familia, en la vida cotidiana, estamos pasando siempre por situaciones. Esa es la vida. La vida es así, que estamos a prueba y error y estamos viendo, y hay muchas cosas por las que tenemos que estar buscando la dirección y, vamos a decir, la luz de la palabra de Dios que se nos revele para saber qué hacer en todas esas situaciones. Son parte del crecimiento y la madurez de la vida. Quisiéramos a veces no enfrentarnos a ellas. A veces quisiéramos que pasaran las cosas y tener la posibilidad y darle una vueltecita o darle la vuelta a la manzana y no tener que enfrentar esas situaciones. A veces queremos que sucediera así, pero no es así, porque el riesgo de no enfrentar las situaciones es que te vas a quedar estancado. Y no nos podemos quedar estancados, porque eso nos puede empezar a generar temor, tristeza, dolor, preocupación o algunas otras cosas. Por eso la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo en el libro de los Efesios les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es muy importante estarnos fortaleciendo. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña en muchas historias personas que tuvieron que pasar
por situaciones difíciles y algunos muy difíciles. Y yo antes de ir a esas historias, yo recuerdo en una situación, una de las situaciones más, vamos a decir, difíciles, resulta que me lesiono una de mis rodillas y de repente me dicen, pues te vamos a tener que operar. Y ya con la situación de la cirugía, pues, la tristeza que me llevaba, el saber que me tenían que operar, el saber que tenía que dejar un tiempo el trabajo, dejar un tiempo la profesión. Era para mí la primera vez que me sucedía esto y me decían, ¿sabes qué? Es una lesión muy difícil. Y resulta que voy con el médico a que me revisara y me dice, efectivamente, te tengo que operar la rodilla. Y bueno, dentro de esa tristeza y esa, vamos a decir, incertidumbre y amargura que me llevaba a esta situación, pues ya entro al quirófano, me operan, pero resulta que cuando salgo de la cirugía, pues hay un cambio en la manera de pensar de los médicos a la manera de pensar que estaba sintiendo yo. No me sentía bien. Saliendo de la cirugía tenía que hacer fortalecimiento. A mi modo de ver no estaba como muy coherente por la época, por el tipo de cirugía. No me la hice en México, me tuve que ir a Estados Unidos porque allá había un médico especializado en este tipo de lesiones. Y salgo de la cirugía. Ya me habían platicado muchas situaciones de qué podía suceder con este tipo de cirugía. Y salgo de la operación y me dicen, ve a fortalecer inmediatamente. A mi modo de ver era ilógico. Pues yo estaba con todavía los efectos del medicamento, y la realidad tenía cierta lástima por la situación por la que estaba pasando y todo el entorno que llevaba en ese trayecto para ir a la cirugía. Podemos sentir lástima, temor e incertidumbre por la situación de ese momento. Y ahí voy a parar en mi historia, más adelante voy a continuar. Pero vemos a los ejemplos, o podemos ir a los ejemplos de la palabra de Dios y de la Biblia, que son recursos que podemos estar utilizando para tomarlos y saber qué hicieron aquellas personas cuando se enfrentaron a situaciones complicadas. Y resulta que el pueblo de Israel, estaba pasando por un tiempo complicado, un tiempo donde otro pueblo lo tenía oprimido, lo tenía, vamos a decir, esclavizado, sujeto, controlado, lo tenían de sus hijos, como se dice coloquialmente. Entonces, resulta que este pueblo, los israelitas, clamaron a Dios y Dios escuchó su oración. Y hay un hombre en una historia que se llama Gedeón. Y Gedeón, para irles narrando un poquito, Gedeón también estaba viviendo esta situación como parte del pueblo de Israel. Y yo les voy a leer, y si me gustan acompañar, a Jueces 6:14. Jueces 6:14. Y mirando Yahvé, le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Pues les voy a comentar qué pasaba con el pueblo de Israel. Resulta que en la historia del pueblo de Israel estaban controlados por los madianitas. Y dice que subían de vez en vez, quiero pensar que es muy seguido, o cuando levantaban sus cosechas, entonces llegaban los madianitas y dice textualmente que arrasaba con todo. Ponían sus tiendas, o sea, donde se quedaban a dormir, y arrasaban con todo, no solamente con todo lo que sembraban, sino también todo lo que criaban. Y resulta que los israelitas, por esta situación,
empobrecían, pues se hicieron cuevas los israelitas para esconder todo ese alimento que recogían, para que no llegaran los madianitas y los dejaran en la calle, como podemos decir hoy en día, los arrasaban. Imagínense, Gedeón también estaba viviendo las circunstancias de todos los israelitas, y que Dios le diga esta palabra. Y mirándole Yahvé le dijo, ve con esta tu fuerza. Quiere decir, la palabra fuerza quiere decir firmeza y vigor. Dios tenía más confianza en Gedeón que el mismo Gedeón. Gedeón se había dejado influenciar por el entorno. También estaba arrancando lo que cosechaban y lo estaba escondiendo para que no vinieran los madianitas, para dejarlos en la pobreza. Vivía en la misma situación que ellos. Dios tenía mucha confianza. Y Gedeón no sabía que tenía esa fuerza y ese vigor. Y a veces no nos damos cuenta de lo que podemos nosotros tener cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vamos al 6:13, un versículo anterior. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas aquellas maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Yahvé de Egipto y ahora Yahvé nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? 7 años habían estado, hasta ahí vamos a leer, 7 años habían estado bajo la opresión de los madianitas, y todo esto fue por la desobediencia del pueblo de Israel. Cuando clamamos a Él, Él escucha y nos fortalece para sacarnos de las aflicciones. Y yo quiero que vayamos al Salmo 34:6. Y en el Salmo 34:6 nos dice, este pobre clamó y le oyó Yahvé y lo libró de todas sus angustias. Así podemos ir, y mi énfasis en esta plática es, clama y ve delante de Dios a pedir que te fortalezca. Así como les decía el apóstol Pablo a los de Éfeso, vamos a la presencia de Dios para que nos fortalezca. Como les comentaba en mi cirugía, el médico me decía que si hacía fortalecimiento, no importando que la rodilla me doliera, que no me sintiera bien, que de alguna manera emocionalmente no estaba en las condiciones de poderlo hacer, me iba a recuperar muy bien. A veces estamos pasando por situaciones y nos sentimos tristes, a lo mejor agobiados, preocupados, con muchas de las situaciones que pasan alrededor de nuestro entorno, puede ser de familia, a los jóvenes de la escuela y muchas cosas. Pero vayamos a la presencia de Dios para fortalecernos. Él nos va a dar la fortaleza que necesitamos en los tiempos difíciles. El resultado de mi cirugía fue que me atreví, a pesar del dolor, de no sentirme bien, me atreví a ir a la recuperación de esa manera, saliendo de la cirugía, y fortalecí mi pierna. Me quedó mejor que antes de que entrara a la cirugía. Cambió mi perspectiva. Que a pesar del dolor, a pesar de la situación, a pesar de el momento, vamos a decir, emocional por el que estaba pasando, fui a fortalecer y mi pierna quedó muy bien. Eso me ayudó para las siguientes ocasiones. Parecería de broma porque soy muy delgadito y lo decía anteriormente, pero mi pierna quedó muy fuerte. En la vida se van a tener que pasar por varias cosas que vemos complicadas a nuestros ojos. Y en Juan 16:33, no lo busquen, yo se los voy a leer, dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra que nos habla nuestro Señor Jesucristo y les habla a sus apóstoles. Esa palabra también es para ti. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción quiere decir presión, estrechez, aflicción, angustia. Y no solamente nosotros tuvimos que pasar, nuestro Señor Jesucristo también tuvo que pasar por situaciones. Recordemos, una parte de la Biblia nos habla cuando Él sube con sus apóstoles y dice que se separa como a tiro de una piedra y entra en el huerto de Getsemaní y se pone a orar. Y esta era la oración que nuestro Señor Jesucristo hacía. Decía: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. La palabra agonía quiere decir lucha, conflicto, angustia o agonía. Fortalecer quiere decir recobrar las fuerzas. Y aquí hay una parte que quiero hacer, subráyale si quieres. Y en Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esa es la parte que tenemos que ir a hacer. Ir a la presencia de Dios para fortalecernos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue a la presencia de Dios en oración para ser fortalecido y poder llevar a cabo su ministerio. Así podemos ir, no solamente por necesidad, que me parece muy bien ir a la presencia de Dios por alguna necesidad, así lo hacemos comúnmente, sino también para enfrentar todas aquellas cosas que nos pudieran estar pasando o las que nos pudiéramos estar enfrentando. Yo quiero terminar mi plática con lo que le dice, con lo que el resultado de Gedeón y lo que le habló Dios. Yahvé le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Recordemos que estaba escondido, tenía temor, estaba, vamos a decir, esclavizado por el temor a ser, vamos a decir, a ser derrotado por los madianitas y a que arrasara con todas las cosas que ellos cultivaban y que ellos criaban. Así estaba Gedeón, pero Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo y vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Eso quiere decir que cuando el Señor viene y nos da la fortaleza y nos da la dirección, podemos vencer. No nos libra de ir a la batalla, ir a pelear y a conquistar aquellas cosas que nos quieren derrotar. Así cada uno de nosotros podemos pasar por dificultades y momentos de debilidad emocional y física en la vida. Una manera de romper con ello es ir a la presencia de Dios. El Señor nos da la fuerza que requerimos. Cada uno de nosotros lo podemos realizar. Y yo te voy a enseñar en un versículo cómo podemos tener la seguridad, porque recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y es el instructivo que el Señor nos dejó para poder saber qué hacer en las situaciones o en el caminar de nuestras vidas. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. Te animo a que lo hagas. Yo sé que nos juntamos en oración hoy en día a través de WhatsApp o tenemos, cada quien lo hace a su manera, pero yo te animo a que sea día a día, que constantemente estés en la presencia de Dios, porque no solamente cuando tengamos una necesidad,
sino también para irnos preparando para aquellas cosas que vamos a tener que enfrentar y tener esa fortaleza de parte de Dios para poder salir victoriosos, para que no tengamos la menor duda de que el Señor va a estar con nosotros y vamos a poder vencer todas aquellas cosas. Y en el Salmo 138 dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Muchas de las cosas que pasamos son en el área del alma, de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de que si nos sentimos o no nos sentimos capaces de salir adelante. Y aquí el salmista te da la seguridad de que él clamó y le respondió y lo fortaleció con vigor en su alma. De esa misma manera te puede fortalecer a ti y a mí. Vayamos a la presencia de Dios. Que sea nuestro día a día. Ir a fortalecernos, ir a llenarnos de su espíritu para todas aquellas cosas que se tengan que estar enfrentando. Me da mucho gusto poderlos saludar. Siempre es un gusto poder hablar la palabra de Dios y poder saludarlos. Y esperemos que muy pronto nos podamos reunir en persona. Que tengan muy buen día.